Hemos estado hablando en estos últimos días con respecto a la restauración de la fe hebrea. Todos los puntos que nuestro Padre está restaurando en estos días. Y hoy vamos a sumergirnos en un programa exclusivo de Yeshua. Yeshua como un judío observante. Yeshua no como un judío ortodoxo, ni como un cristiano. Yeshua un judío. Yeshua es el judío por excelencia. Y el judío por excelencia observante de la Torá. En el libro de Mattityahu, capítulo 5, 17, dice así: no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en plenitud. No pase, ni siquiera piense, ni siquiera se le ocurra, no pase por su mente. Dice Yeshua: no pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque este era un gran problema. Las interpretaciones, la ley oral y la cantidad de comentarios que se hacían a la Torá. Entonces, Yeshua viene a revelar la interpretación correcta de la Torá. Es tanto, si ustedes recuerdan en uno de los programas que hicimos con relación a la hebraicidad de las escrituras, vimos que el 95% del Brit Hadashah, el 95% del Nuevo Testamento, el contenido es el Tanaj. El contenido es el conocido Antiguo Testamento en la cristiandad. El 95%. O sea que es un libro que contiene toda la Torá. ¿Por qué? Porque el Brit Hadashah es la revelación de la Torá, pero con la luz del Mashiach. En el judaísmo se habla de 613 mandamientos. No es una regla, o sea, pueden haber más, pueden haber menos. Es algo de la tradición, ¿no? La tradición es la que enseña así. ¿Por qué? Porque nosotros en el Brit Hadashah, solo en el Brit Hadashah, encontramos 1050 mandamientos, solo en el Brit Hadashah. De tal manera que en estos 1050 están absolutamente todos los mandamientos que aparecen en la Torá. ¿Por qué? Porque Yeshua lo que vino fue a revelar la interpretación correcta de la Torá y a cumplirla él mismo en plenitud, a vivirla. Por eso Yeshua es un judío observante, porque él vino a cumplir en plenitud, dar la interpretación correcta y cumplir la Torá misma en plenitud, cada uno de sus misbot, cada uno de sus mandamientos. Entonces, Yeshua fue un judío observante de la Torá, pero no un judío ortodoxo. ¿Por qué? Porque el problema del fariseísmo era la interpretación incorrecta de la Torá. Se le habían agregado muchas cosas, aún, como dice Mateo capítulo 23, tantas cosas que se habían añadido a la Torá, que ya era casi imposible cumplir todos esos mandamientos que se habían agregado ahí. Y todas esas interpretaciones sencillamente habían prácticamente anulado ahora la Torá. Por eso recuerda usted que en la última fiesta que el Mashiach estuvo, en la fiesta de Sukkot, en plena fiesta, él les dice: ¿no fue Moshe que les dio a usted la Torá? ¿No fue Moshe el que les dio a ustedes la Torá? ¿Y por qué ustedes quebrantan la Torá? ¿Estaba el pueblo quebrantando la Torá? Claro, por la cantidad de interpretaciones humanas que se habían agregado. Entonces, por eso Yeshua, él es un judío observante de la Torá, no un judío ortodoxo que guarda interpretaciones de los intérpretes de la Torá, menos un cristiano. Yeshua no era ese tipo de persona. Él no era un cristiano que se reunía el domingo
Yeshua era un judío observante de la Torá que guardaba el Shabbat. Y este es clave en el ministerio, no en el ministerio de Yeshua, no como se ha enseñado por las teologías del reemplazo, donde dicen que Yeshua vino a anular la Torá, que él vino a anular la Torá y que vino sencillamente a dar nuevos mandamientos. No, él mismo dijo, no pase por su mente. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá. Imposible, porque si él hubiese declarado anulada una ley de la Torá, él no sería el Mashiach. Porque una de las calificaciones del Mashiach era eso, que tenía que cumplir toda la Torá y enseñar e interpretar correctamente la Torá. Eso era lo que esperaba el pueblo yehudí. A menudo se dice que Yeshua apreciaba poco las leyes orales del judaísmo, pero una gran cantidad de judíos reconocieron a Yeshua como un hombre kadosh, santo, como un judío observante. De hecho, muchos dentro del judaísmo, muchos de los que creyeron en él, que eran por multitudes del pueblo yehudí, muchos lo llamaron rabí, que en ese momento significaba maestro o maestro de la ley, tanto oral como escrita. Y a Yeshua, en el mismo judaísmo, le dieron ese título de rabí. Él también dijo que no permitiéramos que nos llamaran de algún tipo, ¿no? Porque hoy muchos vienen buscando títulos, pero él dijo, no permitan que nadie le llame rabí. Porque rabí también es un acróstico dentro del pueblo y lo que quiere decir es Roe Bene Israel, o sea, el pastor de los hijos de Israel. Y Yeshua es nuestro rabí, y Yeshua es nuestro buen pastor, el buen pastor de los hijos de Israel. En el tiempo del Mashiach, este título rabí lo que significaba era maestro o maestro de la Torá. Entonces, Mateo 23:2 dice, Yeshua les dijo, muchos de los escribas y perushim se sientan en la silla, en la cátedra de Moshe. Muchos de los escribas y perushim. ¿Quiénes eran los escribas y perushim? Los que se habían encargado de interpretar la Torá, de traer muchos comentarios hacia dentro del pueblo. Entonces, estas personas, dice Yeshua, muchos de los escribas, ellos tienen muchas tradiciones, tienen muchas interpretaciones, pero muchos de ellos se sientan también en la cátedra de Moshe, en la cátedra de Moshe. A ver, ¿qué es lo que está diciendo aquí Yeshua? Y Yeshua igualmente les dijo a las multitudes y a sus talmidín que los fariseos se sientan en el asiento de Moshe. Al decir esto, reconoció su derecho oficial a emitir fallos y juicios de acuerdo con las escrituras, debido a que se sentaban también en la cátedra de Moshe. O sea, tenían sus propias interpretaciones, tenían sus propios comentarios, tenían su propia manera de interpretar la escritura, pero también tenían la cátedra de Moshe. Y por eso él estaba reconociendo el derecho oficial, ya que se sentaban en la cátedra de Moshe también. Y Yeshua estaba reconociendo el derecho oficial que tenían los escribas y los perushim de emitir fallos y juicios de acuerdo con las escrituras de Moshe entonces. Entonces por eso es que dice Yeshua, si ellos dicen que Moshe dijo algo, háganlo. Este es uno de los versos que ha sido mal traducido en casi todas las traducciones que usted tiene hoy, y es un verso, mis hermanos, bien complicado por la mala traducción que se hizo. Sin embargo, cuando lo corregimos lo entendemos claramente. 23.
Mateo capítulo 23 dice: entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidín, y él les dice: muchos de los escribas y perushim se sientan en la cátedra de Moshe. Así que cualquier cosa que les digan que Moshe dijo, miren esto, así que cualquier cosa que les digan que Moshe dijo, obedézcanlo y háganlo de acuerdo a las leyes de la Torá. Mas no hagan conforme a la interpretación, no hagan conforme a las takanot que hacen de esos mandatos, ni hagan según sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces aquí hay dos cosas que tenían los escribas y los fariseos: sus propias interpretaciones, sus takanot, que ellos hacen de los mandatos de la Torá. Pero, y eso está diciendo, bueno, vayan a la Torá, revisen a la Torá. Así que cualquier cosa que les dicen ellos que Moshe dijo, obedézcanlo y háganlo de acuerdo a las leyes de la Torá. Si se ha agregado algo y no está en la Torá, bueno, usted debe juzgar esto si no está escrito en la Torá. Entonces, como ellos tenían sus propias takanot, sus propias interpretaciones que habían hecho de todos los mandamientos, pero también se sentaban en la cátedra de Moshe, o sea, también estudiaban la Torá. Aquí Yeshua está reconociendo el poder que tiene la Torá. Él reconoció el derecho oficial que tenían estos escribas y fariseos a emitir fallos y juicios de acuerdo con las escrituras de Moshe, pero que tuvieran cuidado de la tradición oral, que eran estas interpretaciones que ellos hacían. Estas leyes o tradiciones orales que enseñaban los escribas y los fariseos son algo similares a los jueces que interpretan la ley del país, basándose en interpretaciones pasadas de otros jueces. Esta autoridad para gobernar y emitir juicios sobre las instrucciones de Elohim probablemente comenzó cuando Moshe aceptó el consejo de su regreso de compartir la carga de liderazgo con los 70 ancianos de la comunidad, lo que está registrado en Shemot 18. Entonces, esto tenemos que nosotros entender claramente. ¿Por qué Yeshua no era un judío ortodoxo, sino que él era un judío ortodoxo? Es sencillamente porque su énfasis es en todos estos comentarios, su énfasis es en todas estas interpretaciones, en todos estos takanot que hacen de los mandamientos, y por eso Yeshua aquí está discerniendo en su enseñanza para que nosotros entendamos lo que es la Torá, lo que es las enseñanzas de Moshe, lo que son los mandamientos que el Eterno nos dio a través de Moshe y lo que ellos interpretaron. Lo que interpretaron los escribas y los perushim. Por eso él dice, bueno, estos escribas enseñan muchos, tienen muchos comentarios, tienen muchas interpretaciones, muchas de ellas erradas, pero ellos también se sientan en la cátedra de Moshe. Entonces, cuando les digan a ustedes cualquier cosa y les digan que Moshe dijo, obedézcanlo. Si Moshe lo dijo, obedézcanlo. Y háganlo de acuerdo a las leyes de la Torá. De acuerdo a las leyes de la Torá. Sin agregar ni quitar. Pero no hagan conforme a la interpretación, a las takanot que hacen de esos mandatos. Ni hagan según sus obras, porque dicen y no hacen. Y Yeshua nos está instruyendo para que entendamos claramente su enseñanza. ¿A qué vino él? Como él dice, no piensen que yo he venido a abolir la Torá o los profetas. Él viene a dar la interpretación correcta y él quiere que ahora discernamos entre lo que es un mandamiento de la Torá y lo que es la tradición oral o las interpretaciones o las takanot que se han hecho de todos los mandamientos.
Sin embargo, si una persona habla que algo está escrito en la Torá, revisémoslo, porque son las instrucciones del Eterno. En Shemot 18:13 al 26 dice: pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odian el orgullo para ser sus jueces, a cargo de miles, cientos, cincuentas y 10. Debes escoger entre todo el pueblo. Hasta aquí el problema era que toda la carga, todo el trabajo estaba sobre Moshe. Y él dice que atendía al pueblo desde la mañana hasta la tarde, y eso era un trabajo demasiado duro porque era mucho pueblo para que cada uno trajera sus problemas a Moshe. Aquí ahora en la Torá quedó registrado esto en Shemot 18. Debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos, incorruptibles, que odian el orgullo para ser sus jueces, a cargo de miles, de cientos, de 50 y de 10. Esto es muy importante, mis hermanos, porque es parte de lo que el Eterno está restaurando en nuestros días. Como oramos: Padre, restaura nuestros jueces como al principio. A partir de aquí, mis hermanos, se crea eso. No que un solo hombre se encargue de hacer todo, sino que estemos rodeados de un equipo, que tengamos un equipo, que cada quejilá tenga un equipo de hombres competentes, que sean temerosos de Elohim, que sean honestos, que sean incorruptibles, que odien el orgullo, y estos hombres serán sus jueces, estos hombres serán sus ancianos. Los ancianos de las quejilot, o sea, cada quejilá de Am Israel debe tener así un cuerpo gobernante, debe tener un equipo de jueces, un equipo de ancianos. Esto es lo que en la escritura se llama Beidín. El Beidín es el gobierno de cada quejilá. Hay varias maneras de gobierno en las religiones, ¿no? Por ejemplo, el sistema sacerdotal de la Iglesia Católica, el sistema del Papa, de los sacerdotes, de los obispos, arzobispos, diáconos, toda esta orden, ese es el orden de gobierno de la Iglesia Católica Romana. Entonces ellos ponen un cura por cada iglesia, ya. En el cristianismo está el sistema pastoral. El sistema pastoral es casi parecido. ¿Por qué? Porque sencillamente se nombra un pastor para que esté a cargo de una iglesia. Y él hace todo, así como el cura hace todo en la Iglesia Católica, el pastor hace todo en el cristianismo. Pero no es como funciona Israel. En las comunidades de Israel no se puede nombrar un pastor. Nombre. Entonces, si no quiere el título en español, entonces en hebreo, un roe. No, póngame roe, no pastor, es lo mismo. Lo que significa es lo mismo. No, a mí nómbreme moré, a mí no, mis hermanos. El cuerpo, el gobierno de cada quejilá debe ser plural. Eso es lo que está diciendo aquí el Eterno. Pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odian el orgullo para ser sus jueces, y ellos estarán a cargo de miles, de cientos, de 50 y de 10. Esto, mis hermanos, tiene que avanzar hoy en las comunidades de Am Israel. Algo así ya se practica en el judaísmo. Lógicamente ellos tienen la Torá y no perdieron de vista este sistema de gobierno, porque a partir de aquí se origina algo que en Israel se ha llamado el Sanedrín. El Sanedrín es los 70 ancianos, se nombran 70 ancianos de Israel con todas estas características, y estos 70 ancianos entonces estaban a cargo de toda la comunidad de Israel, de todo el pueblo de Am Israel. Era la autoridad de Am Israel, pero venido el Mashiach, como estaba profetizado en el libro de Bereshit 49, que el cetro lo tendría Judá hasta la venida del Mashiach. Cuando vino el Mashiach, entonces él delegó ahora la autoridad sobre sus talmidín.
que eso es lo que habla Mateo capítulo 18, donde ahora pasa la autoridad a los talmidim de Yeshua. Y por eso en el pueblo de Israel se conoce, si usted ya escuchó las profecías mesiánicas del Tanaj, en el pueblo de Israel hubo lloro, hubo lamento, hubo ceniza, ayuno, mucha tristeza el día que el Eterno quitó la autoridad de Yehudá. Porque aquí ahora Yeshua tenía la autoridad y él la daba a sus talmidim. Por eso es que a partir del año 30, después de la muerte, resurrección y ascensión del Mashiach, todos los talmidim tenían la autoridad del Mashiach. Mientras que todos los milagros que ocurrían en el templo, que siguieron ofreciendo sus sacrificios y siguieron ofreciendo los servicios normales en el templo, pero ya no tenían la autoridad del Eterno. La autoridad ahora estaba con los emisarios del Mashiach. Y mientras en la obra de los emisarios habían muchas señales, milagros poderosos, obras poderosas, ya en el templo no había ni una sola obra poderosa del Eterno, porque toda la autoridad había pasado ahora a los 12 emisarios del Mashiach. Y ellos eran la autoridad ahora sobre Israel, los 12 emisarios. Y miren que el mismo Mashiach, él no le dijo, a ver, venga Pedro para acá, venga Kefa para acá, usted va a ser el pastor de la Kehilá en Jerusalén. No, nombró a los 12 y los 12 eran encargados de la obra en Jerusalén, que era una obra bastante grande de la Kehilá, ahí en Jerusalén, donde estaba la Kehilá de Am Israel. Y así sigue en el mismo modelo por todo el Brit Hadashah. Shaul, cuando vemos, por ejemplo, que llegan a Antioquía, ahí hay un equipo que sirve en el gobierno de la comunidad de Antioquía. Y así lo vemos en cada una de las comunidades, porque es el modelo que el Eterno ha establecido. Si yo digo, no, yo soy el Moré, yo soy el Roe de esta Kehilá, eso es un modelo del cristianismo, no es el modelo de la Torah, no es el modelo de la Torah. Y aquí es donde el Eterno nos enseña a que debemos trabajar con más, debemos laborar en las comunidades con más personas, armar equipos para servir juntos en las ciudades. Aún si hay hermanas que son de testimonio fuertes en el Ruach, sumisas y que les gusta cooperar con los hermanos, también se pueden involucrar. Eso hizo Shaul, involucró a algunas hermanas también en estos equipos, porque él habla de algunas ancianas, no en el sentido de que eran viejas, sino en el sentido de que eran una gran bendición espiritual en las comunidades. Shemot 18:21 dice, pero debes escoger de entre todo el pueblo hombres competentes que son temerosos de Elohim. Estas son las calificaciones de los que deben servir y de los que son llamados a servir. Hombres competentes que son temerosos de Elohim, honestos e incorruptibles, que odien el orgullo para ser sus jueces. Esos jueces, estos son los ancianos. Esto es muy claro en la Torah viviente. Cuando usted lee el Brit Hadashah va a encontrar claramente quiénes eran los ancianos, qué son los Beidín, porque es la manera normal como se gobierna a las comunidades de Am Israel. Tradicionalmente, en la tradición del pueblo, se cree que la ley oral, o sea, todas estas interpretaciones, todas estas takanot que se han hecho de los mandatos del Eterno, se cree que la ley oral es algo que va como paralelamente a la Torah. La gente dice, no, es que la Torah es muy difícil de interpretarla, entonces vamos a crear todos estos libros de interpretación. Y por eso nosotros tenemos el Brit Hadashah, porque el Brit Hadashah es la interpretación de la Torah bajo la luz del Mashiach. Y Yeshua es por excelencia
el maestro de la Torá. Yeshua es el maestro por excelencia de la Torá y el intérprete por excelencia de la Torá y el maestro por excelencia de la Torá. Entonces, tradicionalmente se cree que la ley oral, o sea, todos estos libros de comentarios, se originaron con las instrucciones que el Eterno le dio a Moshe en el monte Sinaí. Tradicionalmente, o sea, en la tradición del pueblo se cree de esa manera, que Moshe no solamente recibió la Torá, sino que el Eterno también le entregó la ley oral. Se cree, no es así, pero así se cree. Estas leyes, o sea, que vinieron a la par con la Torá, estas leyes que componen la ley oral, dicen ellos que se transmitieron tanto oralmente como a través de la palabra escrita. La Misná que es la recopilación de tradiciones orales, en el tratado Avot afirma así: Moisés recibió la Torá en el Sinaí. Correcto, Moshe recibió la Torá en el Sinaí y se la transmitió a Josué. Josué la transmitió a los ancianos la transmitió a los profetas y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea, que eran los del Sanedrín. Dijeron tres cosas: sea deliberado en el juicio, críe a muchos estudiantes y haga una cerca protectora para la Torá. Esto está registrado en la primera Misná. En Pirkei Avot, una sección de la Misná es la recopilación de tradiciones orales. Son cantidad de volúmenes de comentarios. En una sección de la Misná que llama Pirkei Avot, la primera redacción escrita importante de la ley oral. O sea, se cree de esa manera, ¿no? Que fue pasado oralmente de uno a otro y al final se vio la necesidad de escribir todos esos comentarios y es lo que se llama la Misná. Entonces, en la primera redacción escrita importante de la ley oral, que es la Misná, dedicada a la ética, traza un abanico ininterrumpido de enseñanzas que se originan en el Sinaí. Aunque esas enseñanzas comenzaron a escribirse casi 1500 años después del Sinaí, se cree que se han conservado fielmente. Uno dice, bueno, es muy difícil que se conserven fielmente, pero eso se cree en la tradición. El judaísmo, o sea, el judaísmo ortodoxo, el judaísmo normativo, cree tradicionalmente que la Torá no se puede entender completamente sin la ley oral. Eso cree el judaísmo, que la Torá no se puede entender completamente sin la ley oral. Entonces, por eso para ellos poder explicar la Torá, entonces recurren, por ejemplo, a la Misná, a la recopilación de todas estas tradiciones orales, todos esos comentarios. Nosotros, por el contrario, para poder entender de manera correcta la Torá, pues recurrimos a las enseñanzas del Mashiach, porque él las explica claramente. Ahora, si se rechaza la ley oral, como hacen los judíos caraítas, por ejemplo, los judíos caraítas, ellos no creen en esto. Ellos no creen en que todos estos comentarios añadidos a la Torá, ellos no creen que se necesita esto. Bueno, es como un pensamiento casi similar al que tenía Yeshua, y por eso Yeshua siempre enfrentaba a todos estos intérpretes de la Torá, todos estos comentarios. Los caraítas hoy, los judíos caraítas, ellos también rechazan la ley oral. Se dice que solo se acabará creando una nueva ley oral que no se origina en el Sinaí, sino en interpretaciones subjetivas o en la imaginación. Dice el judaísmo, ¿no? Si se rechaza la ley oral, lo único que se hará es
crear otra nueva ley oral que ya no se origina en el Sinaí, sino en interpretaciones subjetivas o en la imaginación. Ahora, nosotros tenemos el Brit Hadashah. ¿Qué es el Brit Hadashah? Es la correcta interpretación de la Torah por boca del Mashiach. Y Yeshua interpretó cada uno de los mandamientos de la Torah, cada uno de los pactos, cada una de las promesas. Todo está interpretado por el Mashiach, por los emisarios, por el Ruach de Adonai. La ley oral, que es ese añadido a la Torah, la ley oral se ocupa de dos categorías principales. La halajá, que son las decisiones legales con respecto a la forma precisa en que se debe cumplir un mandamiento. Y la Agadá, la halajá y la Agadá. ¿Qué es la Agadá? Son elementos no prescriptivos destinados a inspirar y edificar, como historias rabínicas, sermones, comentarios relacionados con el Tanaj y comentarios con respecto a la vida judía. El Talmud de Babilonia, por ejemplo, que es parte de la ley oral, contiene gran parte del halajá y de la Agadá, el Talmud de Babilonia, y fue compilado en forma escrita en el año 600 después del Mashiach, con aproximadamente 2.5 millones de palabras. Dentro de estas palabras hay una amplia variedad de tradiciones, de folclore, de leyes. Muchos están en desacuerdo entre sí. Y con las escrituras, especialmente, muchas veces están en desacuerdo. Sin embargo, hay espacio para esto en el judaísmo tradicional, que por naturaleza se basa en las tradiciones e ideas en evolución. Entonces, esto es como lo más importante del judaísmo normativo. Esta ley oral, sobre eso es el fundamento del judaísmo normativo. Ahí está, como le digo, la Mishnah, ahí está el Talmud, pero son cantidad de comentarios, 2.5 millones de palabras. Y esto es aparte de la Torah. Y sobre esto es que está basado el judaísmo normativo, el judaísmo ortodoxo. Pero, por ejemplo, no es todo el pueblo judío que está de acuerdo con eso, porque los judíos caraitas no están de acuerdo con esto. Y en esto nosotros vemos muchas veces también a Yeshua tratando de corregir y corrigiendo, no tratando, corrigiendo todo esto. Y Yeshua, mis hermanos, él desafió muchas costumbres. Algunos de los ancianos y maestros de la Torá en los días de Yeshua afirmaron que él quería destruir el templo, por ejemplo, y cambiar las tradiciones tal como las pronunció Moshe. Mire esto, mis hermanos. Los ancianos y maestros de la Torá, los ancianos y los intérpretes de la Torá, ahí en los días de Yeshua, ellos afirmaron que Yeshua quería destruir el templo y cambiar las tradiciones, no de cambiar la Torá, no, cambiar las tradiciones tal como las pronunció Moshe. ¿Por qué? Porque ellos creen que Moshe, aparte de la Torá, también dio la ley oral. Es por eso que aparece este tipo de comentarios de los ancianos y maestros de la Torá. ¿Dónde vemos esto? En Hechos, en Mashiach HaShelichim, capítulo 6, versos 12 al 14. Ahí dice: ellos alborotaron al pueblo, también a los ancianos y a los maestros de la Torá. Así que vinieron, le arrestaron y le llevaron ante el Sanedrín. Por lo tanto, maquinaron presentar falsos testigos contra él que dijeron: este hombre nunca para de hablar contra este lugar Kadosh y contra la Torá, porque le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moshe nos ha legado. Bueno, hoy nosotros estamos claros en esto. Moshe sí dio la Torá y Yeshua está diciendo eso. Bueno, los que se sientan en la cátedra de Moshe, cuando ellos le digan que Moshe dijo algo,
háganlo. Si Moshe lo dijo, háganlo. Pero háganlo conforme a los mandamientos de la Torá, no conforme a las interpretaciones que ellos hacen de los mandamientos. O sea, hoy estamos claros que hay dos cosas aquí: la Torá y todos estos libros en los cuales se fundamenta la fe del judaísmo ortodoxo. Este hombre, están diciendo ellos, este hombre nunca para de hablar contra este lugar Kadosh y contra la Torá. Yeshua hablando en contra del lugar Kadosh y en contra de la Torá. Por el contrario, mire que en el judaísmo también se cree eso, pero se cree eso por la enseñanza del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha enseñado eso, que Yeshua vino a abolir la Torá. ¿Cómo se les ocurre? Si alguien viene a abolir la Torá, es un antimashiach. Eso será lo que hace el antimashiach al final. Por eso Yeshua, cuando comienza el ministerio, deja claro: no pase por su mente que yo he venido a abolir la Torá, ni los profetas. Y Yeshua no vino a acabar con el templo, esa no era su obra. Y Yeshua no vino a destruir el templo. Y Yeshua no vino a destruir la ley. Yeshua no vino a destruir la Torá. Más bien, Él previó la destrucción del templo, pero debido al pecado. Y Él vino a revelar a aquel a quien las escrituras señalan, aquel a quien las tradiciones estaban destinadas a honrar. Y Yeshua revelaba todo esto porque es que Yeshua es el maestro de la Torá. Él previó la destrucción del templo debido al pecado, debido a que no se quisieron arrepentir. Él reveló a aquel a quien las escrituras señalaban como el Mashiach de Israel. Reveló a aquel a quien las tradiciones también estaban destinadas a honrar. Y Yeshua, mis hermanos, estaba completamente familiarizado con la palabra de Elohim. Aún él mismo es la palabra de Elohim. Él estaba completamente familiarizado, conocía, mis hermanos, cada punto y coma, si es que hubiese, aunque en el texto hebreo no hay comas y puntos. Pero Yeshua conocía absolutamente toda la Torá. Conocía, mis hermanos, las leyes orales del pueblo. Las conocía porque él necesitaba aclarar de dónde se originaban todas esas leyes. Y mis hermanos, él estaba tan completamente familiarizado con la palabra, con las leyes orales, tanto, mis hermanos, que asombró a los ancianos y a los maestros de la ley. Los asombró en varias ocasiones, reveló verdades espirituales tan profundas dentro de las tradiciones de la época, y a veces se opuso a las tradiciones que anulaban la Torá. Se opuso a cualquier tradición, por buena que fuera, que anulara la Torá. Esto, mis hermanos, causó fricciones con algunos fariseos. Pero él nunca, mis hermanos, Yeshua nunca vino para destruir el templo. Él no vino para acabar el templo. Él no vino para destruir la Torá, para anular la Torá. Él no vino tampoco para anular costumbres de su época, siempre y cuando no se opusieran a la Torá, siempre y cuando no anularan la Torá. Pero todo aquello que ni siquiera, digamos, apoyaba a la Torá, él estaba, porque Yeshua reveló verdades espirituales muy profundas, también dentro de las tradiciones de la época. Un ejemplo de esto se encuentra en el elaborado sistema de abluciones, o sea, el acto de lavar partes del cuerpo, que se realizan con gestos prescritos. Este sistema se desarrolló a partir de la ley levítica con respecto a la limpieza. Las tradiciones que se desarrollaron con respecto a las abluciones
con respecto al acto de lavar partes del cuerpo quedaron tan arraigadas en el pensamiento yehudí que, por ejemplo, el Talmud dice que el rabino Akiva habría muerto de sed con orgullo en lugar de omitir el lavado de manos preliminar. Su punto de vista inflexible sobre este ritual podría deberse a que el Talmud también explica que un demonio se sienta en las manos sin lavar. Esto, mis hermanos, es algo muy arraigado, el asunto de lavar las manos, muy arraigado en el pensamiento yehudí. Hoy, por ejemplo, en los baños públicos de Israel se ata un balde de plástico, que tiene dos orejitas. Normalmente usted conoce un baldecito plástico de una oreja, pero es un balde plástico de dos orejas, para con una oreja cogerlo y echar agua sobre, digamos, lo coge con la mano derecha, con la orejita, con la mano derecha, y echa agua sobre la mano izquierda. Y coge con la mano izquierda lavada de la otra orejita limpia del balde y echa sobre su mano derecha, para no contaminar las manos. Entonces, en los baños públicos de Israel se ata un balde de plástico a los grifos del baño, para que lo usen los judíos ortodoxos, para completar el lavado correctamente. Entonces, el agua se vierte 3 veces de forma intermitente sobre cada mano. Veamos cuando un fariseo le pidió a Yeshua que comiera con él. Un fariseo, un perushín, le pidió a Yeshua que fuera a su casa a comer con él. Eso está en Gilel 11:37. Ahí dice: mientras Yeshua hablaba, ya en la casa de este fariseo que lo había invitado a comer con él, mientras Yeshua hablaba, un parush le pidió que cenara con él, un fariseo. Así que Yeshua fue y tomó su lugar a la mesa. Y el parush se extrañó de que él no comenzara haciendo netilada yadayín antes de la cena. Yeshua se sentó a la mesa, hizo la verajá y comenzó a comer. Y este fariseo se extrañó de que Yeshua no lavara sus manos. Este acto de lavar las manos es lo que se llama netilá yadayín. Yeshua no lo hizo. ¿Por qué? Porque esto es una tradición. Es una tradición, no un mandamiento. Entonces, ahora, Yeshua usó esta tradición para ayudar a los fariseos a ver una verdad más profunda sobre la importancia de la limpieza espiritual y la santidad, especialmente para aquellos en el liderazgo espiritual. Y Yeshua les dijo en Gilel 11:39, de modo que el Adón le dijo: ahora bien, ustedes los perushín limpian lo de afuera de la taza y del plato, pero por dentro están llenos de robos y de perversidad. Uy. Tremenda palabra del Mashiach. Estaba ahí en la casa de este fariseo comiendo, se sienta a la mesa, él no se lava las manos, pero con una intención de darle una lección espiritual. Y él está diciendo: sí, limpian lo de afuera. Bueno, ahí se lavan las manos, pueden hacerlo muy bonito, se limpian bien las manos, pero ustedes limpian lo de afuera, pero por dentro están llenos de robo y perversidad. Y aquí Yeshua les da una gran lección cuando este parush se extrañó. Yeshua lo reconoció inmediatamente que estaba extrañado de que Yeshua no se lavara las manos. Pero ahora Yeshua lo lleva a algo mucho más profundo, a que mire su interior. Su interior que estaba lleno de robos, de perversidad. En otro ejemplo, los fariseos reprenden a Yeshua por permitir que sus discípulos que tenían hambre recogieran trigo mientras pasaban por un campo en Shabbat. ¿Recuerdan este hecho? Está en Matthew capítulo 12, verso 1 al 8.
Dice, un Shabbat en aquellos tiempos, Yeshua caminaba por unos campos de trigo. Sus talmidín tenían hambre, así que empezaron a arrancar espigas de grano y a comérselas. Los perushim les vieron y le dijeron, mira, tus talmidín están haciendo lo que no es permitido en Shabbat. Pero él les dijo, ¿no han leído nunca lo que David y los que estaban con él hicieron cuando tuvieron hambre? Entró en la casa de Elohim y se comió el pan de la presencia, que era prohibido para él y sus acompañantes, sino solamente es permitido a los Kohanim, a los sacerdotes. ¿O no han leído en la Torá que en Shabbat los Kohanim profanan el Shabbat? ¿Cómo así? Y sin embargo no son culpados. Pues os digo que uno mayor que el Beit HaMikdash está aquí. Si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero, en vez de sacrificios, de todos estos rituales, de todas estas interpretaciones humanas, de todas estas tradiciones humanas, misericordia quiero, en vez de sacrificios de animales. Si ustedes supieran lo que quiere decir misericordia quiero, en vez de sacrificios de animales, no condenarían al inocente. O sea, ella estaba diciendo, estos talmidín son inocentes. Porque el Ben Adán es el Adón del Shabbat. El Ben Adán es el amo del Shabbat. Y yo soy quien decide lo que se puede y lo que no se puede hacer en Shabbat. Muchas veces cuando el cristianismo presenta algún mensaje con relación a Yeshua, para ellos decir, él vino y él anuló la Torá y él quebrantó la Torá. Pueden tomar, por ejemplo, esto del lavado de manos. Es que esto no es un mandamiento de la Torá, esto es parte de la tradición, que es diferente. Y Yeshua no estaba quebrantando la Torá, él sencillamente estaba mostrando que esto es la tradición, es parte de la tradición. La Torá escrita, mis hermanos, la Torá escrita que nos entregó el Eterno a través de Moshe, establece que no se debe hacer ningún trabajo en Shabbat. Esto sí es de la Torá. En Shemot 20:10, por ejemplo, dice, mas el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. Mas el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Mas el séptimo día es Shabbat para Adonai. Hoy hay muchos que siguen lo que se llama el Shabbat lunar. Shabbat lunar cae martes o miércoles o jueves. No, Yeshua está hablando más el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? ¿Cuál es el séptimo día de la semana? El séptimo día es Shabbat. No martes es Shabbat o jueves es Shabbat. No. El séptimo día, cuente la semana. Comienza en el primer día de la semana. Lo que hoy conoce la cristiandad como domingo. Ahí es el primer día de la semana, cuente desde ahí. Y el día séptimo, ese día es Shabbat, así de fácil. Mas el séptimo día es Shabbat para Adonai tu Elohim. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. En Devarim 5:14 dice, pero el séptimo día es un Shabbat para tu Adonai. En él no harás ningún tipo de trabajo, ni tú, tus hijos o hijas, ni tus esclavos o esclavas, ni tu buey, tu asno u otra clase de animal de cría, y ni el extranjero que se está quedando dentro de las puertas de tu propiedad, para que tus sirvientes y sirvientas puedan descansar, así como lo hacen ustedes. ¿Qué significa exactamente trabajo? Las leyes y tradiciones orales, no la Torá, las leyes y tradiciones orales definen el trabajo
interpretándolo en el sentido de recoger grano. O sea, las leyes y tradiciones orales definen que el trabajo es también recoger grano, así para comer, como lo estaban haciendo los talmidín en este Shabbat. Pero es que eso no es un trabajo. Y Yeshua colocó el hambre de sus talmidín, porque eso es lo que está diciendo aquí la palabra, que un Shabbat en aquellos tiempos, Yeshua caminaba por unos campos de trigo. Sus talmidín tenían hambre. Entonces, Yeshua lo lleva a esto. Yeshua colocó el hambre de sus talmidín sobre las preocupaciones de trabajar en el Shabbat. Y definitivamente hay espacio para esto dentro del judaísmo. Yeshua les recordó que el rey David y sus hombres comieron el pan de la proposición sacerdotal en el templo. Esto era ilegal porque era solo para los sacerdotes. Pero tenían hambre, dice Yeshua, pero tenían hambre. Al resaltar esto, mis hermanos, este principio que tenían hambre, Yeshua reveló que tanto Elohim como David elevan la misericordia. Pero esa no es la única lección aquí. Yeshua proclama su autoridad y nuevamente señala a estos líderes espirituales una verdad espiritual aún más profunda, diciendo lo que él dijo en Matías 12:8. Porque el Ben Adán es el Adón del Shabbat, y yo soy quien decide lo que se puede y lo que no se puede hacer en Shabbat. Con esta declaración radicalmente audaz de Yeshua, se colocó a sí mismo por encima del Shabbat. Y especialmente por encima de las tradiciones y de las interpretaciones que habían hecho del Shabbat, que habían hecho los maestros de la ley, los maestros de la Torá y los que trabajaban en el templo. Pero Yeshua no desafió todos los aspectos de la observancia de Shabbat. Por ejemplo, él y sus seguidores participaron en el orden del servicio en una sinagoga, porque las escrituras no prescriben ese orden. Es tradicional. ¿Qué es tradicional? Reunirse en las sinagogas. Eso es parte de la tradición. No es una ordenanza directamente de la Torá. Aunque no es una orden, digamos, no es una orden de reunirse congregacionalmente en Shabbat, en una sinagoga, porque en ningún lugar de la Torá prescribe eso. Es algo tradicional, es parte de la tradición del pueblo. Sin embargo, Yeshua participó. Yeshua participó en el orden del servicio en una sinagoga. ¿Por qué? Porque ahí, ¿para qué se reunía en la sinagoga? Para enseñar la Torá, para aprender más de la Torá. Y eso no va a anular la Torá, por el contrario, nos va a dar más conocimiento. La primera sinagoga en la que Yeshua entró después de su tevilá, después de que él fue inmerso, fue bautizado por Yohanan el Inmersor, esta sinagoga estaba en su ciudad natal, en Nazaret. Y en Shabbat usó la costumbre de la lectura litúrgica para declarar que él es el cumplimiento de lo que escribió Isaías en el capítulo 61, 1 y 3. Como dice, el Ruach de Adonai está sobre mí, por lo tanto me ha ungido Adonai para anunciar buenas noticias a los abatidos, vendar las llagas de los quebrantados de corazón, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista renovada a los ciegos y a los presos apertura de cárcel, para proclamar el año favorable de Adonai y el día de salvación de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran
y para proveer para aquellos en Sión que están de luto, dándoles gloria en lugar de cenizas, el aceite de gozo en lugar de enlutados, manto de alabanza en lugar de ruag abatido, para que sean llamados generaciones de justicia, plantados por Adonai para gloria. Asimismo, como era su costumbre, el emisario Shaul también entraba en la sinagoga en Shabbat, como dice en Mashiach HaShelihim, Hechos 17, 2 y 3. De acuerdo con su práctica anual, Shaul entró por 3 Shabbatot seguidos en la sinagoga para darles drashot del Tanaj, explicaciones, enseñanzas del Tanaj, explicándoles y probando que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que este Yeshua, a quien proclamo a ustedes, es el Mashiach. Esto no es un mandamiento de la Torá, reunirse en Shabbat en la sinagoga. Pero como no quebranta la Torá, Yeshua sencillamente fue a la sinagoga en Shabbat y ahí se proclama como el Mashiach, como un cumplimiento de lo que el profeta Isaías había escrito. Lo mismo hizo Shaul. Y Yeshua, mis amados, Yeshua vivió como un judío, que era, pero como un judío observante de la Torá. Pero es necesario que nosotros entendamos cómo él trató con las cosas que son tradiciones, que no son mandamientos de la Torá. Y en esto, como les digo, es lo que no logra ver el cristianismo. Y por eso dicen, no, él quebrantó la Torá. Mire, aquí quebrantó la Torá. Mire, aquí en Shabbat quebrantó el Shabbat. No, y Yeshua no quebrantó el Shabbat. Aún en Shabbat dice que la costumbre de él era ir a la sinagoga. Y Yeshua, él vivió como un judío observante. La mayoría de la gente no se da cuenta de que Yeshua nació en una familia judía tradicional. Miriam, ella seguía todas las tradiciones del pueblo, lo mismo que Yosef. Seguían las leyes de la Torá, seguían las tradiciones judías de su época. Fue circuncidado al 8º día, presentado en el templo para este ritual de la purificación que tenía que hacer la mujer a los 40 días. A lo largo de su vida se vistió como un yehudí. Él se vistió como un yehudí. Él oró como un yehudí. Él vivió como un yehudí. Participó en las festividades como un yehudí, en Shabbat como un yehudí. Esto se refleja en los escritos del Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque él era un judío observante de la Torá. Gálatas 4:4 dice, mas cuando la plenitud del tiempo llegó, Adonai envió a su hijo, nacido de una mujer y nacido en una cultura donde quebrantar la Torá era la norma, y hecho súbdito de la Torá. Él era un yehudí practicante perfecto de la Torá. En una cultura, en una generación, en un tiempo donde quebrantar la Torá era la norma. Y se quebrantaba por la cantidad de mandamientos y de interpretaciones que se habían añadido. Pero dice que cuando la plenitud del tiempo llegó, Yeshua, él nació de una mujer y él fue hecho súbdito de la Torá. Él fue hecho súbdito de la Torá debido a que él es un yehudí observante de la Torá. Y Yeshua siguió la Torá escrita al pie de la letra. Sabemos que se conformó con el código de vestimenta aceptado al usar el talid con el tzitzit. Uno dice, ¿cómo sé que él usó talid y tzitzit? Claro, porque así está escrito en las escrituras hebreas y arameas. Una mujer, por ejemplo, buscaba sanidad y ella tocó los flecos o los tzitzit del manto, como está registrado en Mateo 9:20. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó los tzitziyot de su talit.
Mattityahu 9:20. Y Marcos 6:56 dice: donde quería que iba, en pueblos, aldeas y ciudades, la gente ponía a los enfermos en las plazas de mercado y le rogaban que solo les dejara tocar los tzitzit de su túnica, y todos los que los tocaban eran sanados. Esto es un mandamiento de la Torá. Lógicamente él tenía que sujetarse a los mandamientos de la Torá. Cuando él fue tentado, en el libro de Mattityahu también, en el capítulo 4, y Yeshua está ayunando cuando el tentador se presenta a él. Hay una parte también en el texto hebreo. Esto no se ve en los textos traducidos normales porque lógicamente sacaron a las escrituras del contexto judío. Y como se sacaron del contexto judío, no aparece así, como les acabo de leer, que la Torá viviente es parte de las escrituras ahora de Am Israel, debido a que se ha restaurado toda la judeidad de las escrituras y la hebraicidad de las escrituras. Una mujer había tenido flujo de sangre por 12 años. Se acercó por detrás y tocó el manto, dice por ejemplo las traducciones. Ese manto, la mayoría pintan un Mesías con un manto rojo. Eso es un Mesías católico. Donde quiera que iba, en los pueblos, aldeas y ciudades, la gente ponía a los enfermos en las plazas de mercado y le rogaban que solo les dejara tocar los tzitzit de su túnica, y todos los que los tocaban eran sanados. Él era un Yehudí. No se le escapaba ni siquiera guardar la Torá conforme a la Torá había escrito con respecto a las vestimentas, porque esto lo había mandado el Eterno desde Números 15:38. Números 15:38 habla de los tzitzit en los vestidos. Todos los varones, bueno, mire cómo dice aquí este mandamiento. Es lo que tenemos que restaurar también. Y habló Adonai a Moshe diciendo, estoy en Números 15:38. Habla a los Bené Israel, habla a los hijos de Israel, habla a los Bené Israel. Cuando dice el Eterno así, habla a los Bené Israel, no está separando a los varones de las hermanas. No, los Bené Israel son hombres y mujeres. Habla a los hijos de Israel, instruyéndoles a hacer por todas sus generaciones tzitzit en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los tzitzit en cada esquina un hilo de azul. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los misbot de Adonai y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para explorar y prostituirse a ustedes mismos, sino los ayudará a recordar y obedecer todos mis misbot y hacer kedoshim para su Elohim. Yo soy Adonai su Elohim, quien lo saco de la tierra de Misraim para ser su Adonai. Yo soy Adonai su Elohim. Este es el mandamiento de la Torá. Y el Eterno pide que todos los Bené Israel tienen que usar estos tzitzit en sus vestimentas, como él dice. Usted ya debe hacer cada uno, como dice aquí el Eterno, ¿no? Habla a los hijos de Israel instruyéndolos a hacer, o sea, cada persona tiene que hacer. Lo mejor es eso, aunque se pueden comprar en una judaica, en una tienda judía, porque ahí venden los tzitzit, pero usted también los puede hacer. Usted puede comprar el hilo macramé azul y blanco, y hacer los tzitzit para que usted los use como dice nuestro Padre aquí, instruyéndolos a hacer. Hay muchos lugares que en internet, muchos videos que le explican a usted cómo hacer su propio tzitzit y usarlo, instruyéndolos a hacer por todas sus generaciones tzitzit en las esquinas de sus atuendos, y pongan con los tzitzit en cada esquina un hilo de azul. Bueno, Yeshua los usaba
los hacía y los usaba. Y usted y yo también debe hacerlo. Las hermanas usan el parojed. El parojed es el velo. Es parte del siniut. Es parte de la vestimenta de la mujer hebrea. No sé si ustedes, mis hermanas, han escuchado acerca del siniut. El siniut es el porte de la mujer hebrea. Es lo que habla la palabra de la manera que se vestían las santas mujeres del Eterno. Hay algo que llama el siniut, que es la manera adecuada de vestirse una mujer hebrea, una mujer del pueblo del Eterno. Y en la vestimenta de la mujer hebrea está el parojed, el velo. Esto es parte de la mujer hebrea. Esto no es como el cristianismo, que algunos grupos dicen hay que cubrirse la cabeza y otros que no hay que cubrirse la cabeza, unos que ya se abolió y otros que no se abolió. Es parte de la cultura de nuestro pueblo, es parte de la Torá. El siniut, ya les pongo a mis hermanas un documento y si alguien lo encuentra antes que yo, se llama el siniut de la mujer hebrea. Parte de ese siniut es el parojed. Entonces pueden hacer unos tzitzit pequeñitos para que pongan en cada esquina del velo, porque eso es lo que manda el Eterno aquí. Eso es lo que estábamos leyendo aquí en Números 15:38, que dice que deben hacerlos y ponerlos en las esquinas de sus atuendos, en las esquinas. Entonces se hacen 4 tzitzit pequeñitos y se pone en la esquina de cada parojed. Y los varones pues lo ponen en su talit, o si tienen el talit que va dentro de la camisa, pues también lo pueden poner ahí. Y Yeshua utilizaba esto. Pero hay algo también en el libro de Números que nos trae, en el libro de Mateo, en el capítulo 4, cuando habla de la tentación del Mashiach. Aquí habla también algo importante. Y dice Mateo capítulo 4, en el verso 8 y 9. Esto se lee en el texto hebreo, esto se lee en el texto de Shem Tov, en el texto hebreo más antiguo de Matityahu, y dice: de nuevo le llevó a Satán a la cumbre de una montaña muy alta, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras y me descubres tu cabeza. Miren, mis hermanos, esto no está en las versiones corrientes que usted conoce. Y Yeshua se cubría su cabeza. Y Yeshua usaba talid, y Yeshua usaba los tzitzit, y Yeshua se cubría la cabeza. Porque eso es lo que le dice aquí a Satán: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras y me descubres tu cabeza. ¿Por qué? Porque la kipá que se usa hoy en el pueblo judío, que en hebreo, lo conocemos como kipá, que es la cobertura de la cabeza. Lo que simboliza la kipá es el temor al Eterno. Y por eso se usa en el pueblo yehudí. Pero según el Mateo de Shem Tov, en el texto arameo, lo encuentra también en la Torah viviente así: todas estas cosas te daré si te postras y me adoras y me descubres tu cabeza, mostrando que el Mashiach también se cubría su cabeza. Y también, por ejemplo, en el libro de Corintios, Shaul nos habla de este asunto. En Primera de Corintios, capítulo 11. Primera de Corintios, capítulo 11. Lo estoy buscando y aquí está. También Shaul nos habla de la señal de autoridad. La señal de autoridad sobre el cabello de las mujeres. La cubierta, el parojed kesur.
el lugar para los tzitzit, que es el cabello. Por eso les digo que pueden hacer los tzitzit y ponerlos en las parojet. Porque el Eterno dice que este mandamiento de los tzitzit es para los Bene Israel. Y los Bene Israel es tanto varones como mujeres. Porque está hablando de los Bene Israel, que son el pueblo de Israel. Y aquí en 1 Corintios 11 dice Shaul así: sean imitadores de mí. Uno dice, ¿cómo era Shaul? Él era un yehudí, él era un judío conocedor de la Torá, igual practicante de la Torá como el Mashiach. Sean imitadores de mí, así como yo del Mashiach. Bueno, estamos en la restauración de la fe hebrea y también tenemos que restaurar estas cosas que nos habla la palabra. Shaul era un yehudí y él dice, sean imitadores de mí. Aunque él era de la tribu de Benjamín, pero la tribu de Benjamín y Leví se unieron a Judá, de tal manera que eran yehudí. Sean imitadores de mí, así como yo del Mashiach. Entonces, el Mashiach, por ejemplo, en su vestimenta tenía su talid, en su vestimenta tenía su tzitziyot, en su vestimenta tenía también cubierta su cabeza. No sé si es una kipá la que usted va a usar o una gorra, no sé. Porque es que este es un símbolo que representa el temor al Eterno. Es un símbolo de temor al Eterno. Ahora, hermanos israelitas, en 1 Corintios 11:2 dice, ahora, hermanos israelitas, los alabo, porque en todo se acuerdan de mí y retienen los hukim y los mishpatim tal como se los entregué. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach. La cabeza de todo hombre es el Mashiach y la cabeza de toda mujer casada es su marido. Y la cabeza del Mashiach es Elohim. Todo hombre que ora o profetiza, estando katá como cabeza, por debajo trae deshonra a su cabeza. Esta es la interpretación correcta de este verso, que les ha dado dolor de cabeza a muchos que quieren interpretarlo, porque sencillamente lo interpretaron mal. Todo hombre, mis hermanos, todo hombre que ora o profetiza, estando katá como cabeza, por debajo trae deshonra a su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Shaul? Mira que él es un judío y está hablando de que él imita a Yeshua también. Hoy día, como la fe hebrea fue secuestrada, en el cristianismo sencillamente lo acomodaron a ellos, y lo que dice en los textos de las Biblias cristianas es: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Donde dice, ay, mi hermano, ellos están fuera de la cultura judía, están fuera de conocer al Mashiach. Mire lo que dice Shaul aquí: todo hombre que ora o profetiza estando katá como cabeza. Ya dice que el Mashiach es la cabeza de todo varón. Entonces, el varón también es la cabeza de la mujer. Todo hombre que ora o profetiza estando como cabeza, él es cabeza, pero siendo cabeza está por debajo. Entonces, no, yo soy la cabeza, pero no, yo más bien me pongo por debajo de mi esposa. Eso es lo que está diciendo Shaul. Todo hombre que ora o profetiza, estando como cabeza por debajo, trae deshonra a su cabeza, que es el Mashiach. Esta palabra que aparece aquí es una palabra katá, que lo que significa es que todo hombre que ora o profetiza, siendo cabeza, pero se pone por debajo de su esposa en este sentido,
Él trae deshonra al Mashiach, porque él es una cabeza. El hombre también es cabeza de la mujer. Pero si él no respeta este orden y se pone por debajo, bajo la autoridad de la mujer, está deshonrando a su cabeza, que es el Mashiach. La palabra katá, que aparece aquí y como aparece en la nota de 1 Corintios que les explicamos ahí, la palabra katá significa estar por debajo. Entonces, él es una cabeza, pero se pone por debajo. En cuanto a relaciones, sino en cuanto a objetos físicos. O sea, él no estaba hablando de la cobertura del pueblo yehudí. No, pues es que la palabra se escribió dentro de esta cultura. Lo que está diciendo aquí Shaul es que el hombre que hace tefilá, o sea, que ora o que profetiza, estando bajo la autoridad de una mujer, afrenta a su cabeza, porque es que la cabeza del hombre es el Mashiach y no la mujer. Su cabeza, mi hermano, no es su mujer, su cabeza es el Mashiach. Desafortunadamente muchos se ponen por debajo de la mujer y hacen lo que su mujer les diga. Mis hermanos, en las cosas espirituales, usted debe retomar su lugar. Usted es la cabeza, como dice el Mashiach. Aún las hermanas, por ejemplo, las hermanas que tienen habilidad para enseñar, hermanas que han sido perfeccionadas por el Eterno y enseñan la Torah, mis hermanas deben acordarse, no importa cuánta Torah sepa usted, su cabeza es su esposo. Ah, no, pero es que mi esposo, él no crece, él no comparte, él no habla. No importa, él es su cabeza. Él cree en el Mashiach, él es su cabeza. Y a esto es que está hablando, a esto es que se está refiriendo aquí Shaul. Entonces, mis hermanos, Yeshua, él tenía este vivir porque él era un judío observante. Él no es un judío ortodoxo, tampoco es un cristiano. Ah, no, él tenía la cabecita destapada. No, él es un yehudí. ¿Cómo le ocurre? Él es un yehudí. Y esto, mis hermanos, es desde los tiempos de los Kohanim, desde los tiempos de los sacerdotes, cuando el Eterno mismo les usó cubrirse sus cabezas. Y Yeshua, mis hermanos, a partir de esto, él también participó de las fiestas del Eterno, incluso de las que no estaban ordenadas en la Torah y que se agregaron luego. Él, por ejemplo, dice la palabra que caminó por la columnata del templo de Shlomo durante la fiesta de la dedicación, de la fiesta de Hanukkah. Él usó esta tradición como una oportunidad para arrojar luz sobre la verdad de su identidad como el Mashiach, diciéndoles a los Yehudim, a los judíos, que se habían reunido, lo que está registrado en Yohanan 10, 25 al 28. Y Yeshua les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero no creen, porque no son mis ovejas, como les dije. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y les daré vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Y Yeshua proclamó su autoridad, mis hermanos, a menudo. Vemos esto nuevamente cuando asistió al festival de Sukkot, en Yohanan 7, 37 al 38. En Hoshana Rabbah, el último y gran día de la fiesta, en Sukkot, Yeshua se puso en pie y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todo aquel que cree en mí, como ha declarado el Tanaj, ríos de agua viva fluirán de su interior. Y Yeshua, mis hermanos, él era un judío observante de la Torá. Aquí en Sukkot, él proclamó su mesianidad en el mismo momento en que el Cohen, en que el sacerdote derramó una oblación de agua, porque era una costumbre que había en estas fiestas. Había una oblación de agua a Elohim en acción de gracias durante Sukkot.
En Levítico 23, 33 al 34 dice: y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los Bene Israel, a los hijos de Israel, en el día 15 de este séptimo mes es la fiesta de Sucot por 7 días para el nombre de Adonai. También vemos en Gilel, en Lucas 22, del 7 al 22, que la noche en que Yeshua fue arrestado, él mismo dirigió el ceder de Pesaj. Al hacerlo claramente, vinculó la costumbre del ceder del pan y del vino con su propio cuerpo que sería traspasado y su sangre que se derramaría para cubrir los pecados del mundo. Él no estaba celebrando Semana Santa. Yeshua no era un cristiano, Yeshua era un judío practicante, y aquí está dirigiendo el ceder de Pesaj. Gilel 22, 19 al 20. También tomando el pan, lejen, pronunció una verajá, lo partió y les dio a ellos, diciendo: esto significa mi cuerpo que es entregado a favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta fiesta de Pesaj en memoria de mí. Ya no era la tradición, el ensayo que se hacía antes, porque ya el cumplimiento estaba dado a través de la muerte y resurrección del Mashiach. Él hizo lo mismo con la tercera copa después de la comida, diciendo: esta copa es el nuevo pacto ratificado por mi sangre que es derramada por ustedes. Como un maestro judío, Yeshua estaba profundamente preocupado por compartir la verdad del reino que conduce a la vida eterna con Elohim. Por lo tanto, reprendió duramente a los que alejaron a las personas de esta verdad con leyes y prácticas hechas por el hombre que no están inspiradas por Elohim. Por ejemplo, reconoció tanto la autoridad como la hipocresía de los fariseos. En el libro de Mateo 23, 1, 4, que ya lo vimos, él dice: entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidín. Les dijo: muchos de los escribas y perushim se sientan en la cátedra de Moshe. Así que cualquier cosa que les digan que Moshe dijo, obedézcanlo y háganlo de acuerdo a las leyes de la Torá. Mas no hagan conforme a la interpretación, a las takanot que hacen de esos mandatos, ni hagan según sus obras, porque dicen y no hacen. Ellos atan cargas tan pesadas a los hombros de la gente, difíciles de llevar, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y Yeshua también advirtió contra la hipocresía de los líderes fariseos, que elevaban la costumbre y la tradición de una manera que contradecía los mandamientos escritos de Elohim mismo. Él les dijo a todos estos líderes lo que está registrado en Mateo, en Marcos 7, 6 y 8. Y Yeshua respondió: Isaías estaba en lo correcto cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero sus corazones están lejos de mí. Su adoración por mí es inservible, porque enseñan reglas hechas por hombres como si fueran verdades. Ustedes se apartan del mandamiento de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. Esta palabra, mis hermanos, es tanto para el judaísmo ortodoxo como para el cristianismo, porque en ambas religiones se han creado, mis hermanos, cantidad de reglas hechas por hombres, como si fueran verdades, enseñan. Ustedes se apartan del mandamiento, se han apartado de la Torá de Elohim y se aferran a tradiciones humanas. No, es que hay que guardar el domingo. ¿Y por qué? Porque es que así lo dijo el pastor. Y si le pregunta al pastor, no, es que así lo enseñó Roma. Porque la que cambió todo esto fue Roma. La que estableció el domingo fue Roma, no la Torá. La Torá siempre habló fue de Shabbat. La ley oral, mis hermanos, la ley oral surgió después de la destrucción del templo, mucho después. Primero surge es el Brit Hadashah. Lógicamente, primero la Torá, ¿no? Los profetas, los escritos. Después de la venida del Mashiach,
los escritos del Brit Hadashah, especialmente en arameo y hebreo, como ya lo vimos. Luego, mis hermanos, de la destrucción del templo aparece la ley oral. Hoy en día, las tradiciones orales son estudiadas, son enseñadas por los rabinos ordenados que desempeñan funciones oficiales como eruditos, intérpretes e incluso jueces de la ley, al igual que los fariseos. Solo que sin el sistema de templo, no hay el templo. Para guiarlos en su interpretación de la ley, está la Misná, está la Gemara, está el Talmud. Entre sus recursos se incluyen personajes tan notables que vivieron en la época de Yeshua, como Hillel. Él vivió entre el 110 antes del Mashiach y el 10 después del Mashiach. O Shammai, por ejemplo, que vivió entre el año 50 antes del Mashiach y el 30 después del Mashiach. Dos eruditos con ideas a menudo opuestas. Lamentablemente, la gran mayoría de las tradiciones, el folclore y las interpretaciones que se desarrollan y que se desarrollaron después de la destrucción del templo en el año 70 acerca de la identidad del Mashiach, refutan la afirmación de Yeshua de ser el Mashiach y niegan la llegada del nuevo pacto que el profeta Yirmiyahu había profetizado. Lamentablemente, mis hermanos, lamentablemente, la mayoría de las tradiciones de la Misná, de la Gemara, del Talmud, la mayoría de las tradiciones, el folclore y las interpretaciones, todo esto que se desarrolló después de la destrucción del templo en el año 70, refutan, mi hermano, se oponen al Mashiach, se oponen a la identidad del Mashiach, refutan la afirmación, mis hermanos, de la Torá, de los profetas, del Brit Hadashah, que afirma que Yeshua es el Mashiach. Pero todas estas tradiciones, el folclore, estas interpretaciones, la mayoría de ellos se oponen a Yeshua y lo niegan como el Mashiach. Niegan la llegada del nuevo pacto, se oponen al nuevo pacto. Y esto fue algo que el mismo profeta Jeremías había profetizado en el capítulo 31 al 34. El nuevo pacto, esto fue profetizado. No solamente la muerte del Mashiach, no, los escritos también del nuevo pacto. Como dice en el capítulo 31, aquí está, los días vienen, dice Adonai, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Mis hermanos, el nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. El nuevo pacto no es con la Iglesia Católica Romana. El nuevo pacto no es con el cristianismo. No es con el grupo X de la iglesita tal. No. No es con el sistema iglesia. El nuevo pacto no es con el cristianismo. El nuevo pacto es con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, mis hermanos. Tenemos que recuperar la verdad de la fe hebrea. Y dice el Eterno, no será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos por su parte violaron mi pacto, a pesar de que yo por mi parte fui un esposo para ellos, dice Adonai. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel, con la casa de Israel. Después de esos días, dice Adonai, yo ciertamente pondré mi Torah dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Adonai y ellos serán mi pueblo. Jamás ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano, diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grande, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. De hecho, mis hermanos, muchas profecías profundas sobre el Mashiach
En las escrituras hebreas ni siquiera se leen en las sinagogas, así de sencillo, porque la tradición, mis hermanos, es muy fuerte en el sistema del judaísmo normativo de hoy. Y muchas de las profecías que hablan sobre el Mashiach ni siquiera se leen en las sinagogas. Los judíos ni siquiera saben, mis hermanos, que hay profecías mesiánicas en el mismo Tanaj. Esto, mis hermanos, es nuestra misión. Esta debe ser su misión. Usted, como una persona que escucha este ministerio, o como alguien que dice, no, mis hermanos, yo sí quiero ser parte de este ministerio. Así un ministerio bien establecido. Un ministerio claro en lo que el Eterno nos ha llamado a hacer. Nuestra misión, mis hermanos, nuestra misión, mi misión, su misión, nuestra misión con la Biblia Torah viviente y con los mensajes que tenemos, nuestra misión, mis hermanos, el Eterno nos levantó para llevar estas profecías, para restaurar estas profecías y llevárselas al pueblo yehudí en un contexto que sea sensible a ellos. En un contexto que sea entendible por nuestros hermanos, en un contexto que sea sensible a la tradición, en un contexto que sea sensible a las costumbres judías. De modo que la identidad del Mashiach, la identidad judía del Mashiach, ya no esté oculta, sino sea revelada para nuestros hermanos. En Yohanan 12:32 dice: y después de que yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y después de que yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Que nuestro Adón Yeshua, mis hermanos, nos ayude a levantar su nombre de una manera clara, en un testimonio totalmente claro del Mashiach, que él no es un judío ortodoxo, él tampoco es un cristiano, él es un judío practicante de la Torá, y nosotros debemos imitarlo, como dijo Shaul: imítenme a mí porque yo imito al Mashiach. Pero ¿cómo lo imito si no lo conozco? Yo necesito conocerlo, mis hermanos. Debemos levantar a este Yeshua del pueblo yehudí para el pueblo yehudí, para que el pueblo yehudí sea atraído por él, por su mismo Mesías, por el Mashiach judío, y que ellos reciban, mis hermanos, esta revelación. Después de que yo sea levantado, dice Yeshua, después de que sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Oh Adonai Yeshua, nuestro amado Yeshua, tú como un judío practicante, tú nos enseñas, tú te presentas a nosotros, te podemos ver, te podemos apreciar, queremos imitarte, ser como tú. Yeshua, por favor, atráenos a ti, como tú has prometido. Atraeré a todos hacia mí. Atráenos, amado, hacia ti. Atrae a tu amado pueblo yehudí hacia ti. Te bendecimos, amado, te bendecimos, Yeshua. Enséñanos a ser unos verdaderos practicantes de tu palabra, como tú lo eres. Bendito sea tu nombre, amado, por siempre. Shalom.